Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos esta tarde a un nuevo webinario de Inverland. Esta tarde ya empezamos, bueno, ya llevamos como unas 8 o 9 semanas haciendo webinarios semanalmente, menos esta última semana, que no pudimos por otro compromiso, pero la idea era ir empezando de algo muy básico, de algunos principios sólidos en cuanto a gestión, en cuanto a psicología, en cuanto a introducción del trading, y poco a poco ir avanzando en algunos conceptos un poquito más técnicos o más avanzados. Todos estos webinarios, o la gran mayoría, están grabados en el canal de YouTube de Inverland, podéis volver a verlos si lo necesitáis. Y la idea era sobre todo ir construyendo poco a poco sobre una base de conocimiento cero o muy básico y ir avanzando en conceptos tanto teóricos como prácticos como psicológicos y emocionales, que es un componente fundamental del trading, y entonces ir avanzando poco a poco. Hoy en concreto ya empezamos con una parte del análisis técnico. Es cómo usar las medias móviles. Es, yo creo que una de las primeras bases o una de las primeras cuestiones que todos aprendemos cuando nos acercamos al mundo del trading. Pero es increíblemente útil y eficaz. De hecho, es sorprendente. Nosotros, Rubén López y yo, para los que no lo sepan, llevamos cerca de 10 años nosotros de la bolsa y del trading y participando con brokers y dando charlas, seminarios, clases, cursos y operando y colaborando con gestoras. Y lo primero que uno aprende en este mundo es las medias móviles, que son 4 líneas en el gráfico, que ahora veremos más en detalle, que me dan algo de información. Por el camino empiezas a encontrarte con otros indicadores, con otros osciladores, con otros gestión súper avanzada y súper complicada y estrategias, redes neuronales y asesores expertos avanzados y todo lo que queráis. Pero lo curioso de todo esto es que después de 7, 8 años volvimos totalmente al origen, volvimos a ver medias móviles simples, volvimos a limpiar el gráfico, quitar indicadores, osciladores y de todo más, y hoy en día prácticamente trabajamos con el gráfico totalmente limpio y como mucho alguna media móvil. Es decir, lo más básico, lo principal, lo que se suponía más sencillo y primero aprendes y que luego desechas por intentar buscar algo más complicado, después de los años y de aprender más cosas y trabajar con el sector ya un poco más profesional, te das cuenta que viene a ser lo más útil. Lo que primero aprendiste es lo más útil, lo más eficaz y de hecho, sorprendentemente, muchas de las gestoras y de los hedge funds fuertes miran esto en sus gráficos, miran medias móviles simples y sencillas. Tienen 3 o 4 medias móviles en las que se apoyan bastante y los análisis que ellos hacen suelen ser bastante sencillos, basados en indicadores tan simples como este. Así que aunque parezca algo muy sencillo, aunque posiblemente ya lo conozcáis alguno de vosotros, hayáis leído algo acerca de esto, hayáis visto algún vídeo acerca de esto, no desestiméis su valor porque son muy potentes y muy eficaces en la gestión. ¿Vale? Bueno, simplemente vamos a ir empezando. Voy a hacer una pequeña introducción de qué son las medias móviles y poco a poco vamos a ir dando algunos directrices de medias móviles que nosotros consideramos que pueden ser bastante útiles y el por qué. Y al final intentaremos ver en la propia plataforma un ejemplo de cómo usar estas medias móviles en una operativa real. ¿Vale? Muy bien, simplemente mientras que voy preparando esto, me gustaría saber si alguno de vosotros ya ha tenido algún acercamiento a las medias móviles o en este caso al análisis técnico. Y así saber un poco también con el nivel que tenéis para darle un poco más de caña, un poco menos de caña, para poder dejar los conceptos claros, pero a la misma vez que los que ya sepan lo que es no se aburran. Vale, pues Antonio dice ninguno, perfecto. Muy bien, no hay problema. Simplemente vamos a empezar de la base y algún acercamiento al tema del trading o de la bolsa, porque este concepto, en concreto el concepto de hoy, o la parte que vamos a explicar hoy, se puede aplicar a cualquier subyacente, es decir, lo puedo aplicar a gráficos de acciones, a gráficos de índices, a gráficos de materias primas, a gráficos de Forex. Este principio en concreto, o esta enseñanza de hoy, es algo que es aplicable a todos los subyacentes bursátiles que se puedan graficar, es decir, cualquier instrumento financiero que pueda crear una gráfica, se le puede aplicar este indicador y podemos
sacarle la información para poder operarlo. ¿Vale? Muy bien, pues entonces empezamos de la base, con calma, sin prisa, pero sin pausa, como dice mi madre. Muy bien, definición sencilla. Una media móvil. ¿Qué es una media móvil? En estadística, para aquellos que habéis estudiado algo de estadística o de matemáticas, una media móvil es simplemente, como dice aquí, una curva que lo que hace es suavizar la curva de precios, es decir, una línea que lo que hace es suavizar una curva de precios. Vamos a verlo un poco más en detalle. Es decir, es la unión de puntos donde cada uno de ellos representa el promedio de un subconjunto de datos seleccionados. Es decir, cojo una serie de datos, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, a estos datos les saco un promedio y me da un punto en concreto, es decir, me da un dato en concreto. Este dato lo pongo en una gráfica. Luego, cuando tengo el dato 6, cojo los últimos 5, que serían estos, y me da otro dato y lo pongo en la gráfica. Cuando tengo el 7, cogería estos últimos 5 y me lanza otro dato y lo pongo en la gráfica y así sucesivamente me va dibujando puntos, 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 que cuando yo una todos estos puntos tendré esa media. ¿Vale? Esta es la definición teórica de lo que es una media móvil. No obstante, no os preocupéis porque lo vamos a ver en un ejemplo. En economía muy útil para identificar de forma gráfica la tendencia de los precios, que la gran utilidad que esto tiene es eso, es decir, que de un vistazo, de una serie numérica, yo pueda sacar una curva de tendencia, yo pueda definir si es alcista, si está en lateral o si es bajista. Entonces, solo con esta explicación podéis entender la importancia que tiene en el mundo de la bolsa. Es decir, es un indicador, es un dibujo en el gráfico que de un solo vistazo me permite ver si estamos alcistas, si estamos laterales o si estamos bajistas. Es decir, si estamos en tendencia o no. La gran quimera que todos buscan en el tema de la bolsa, el gran bola de cristal que se busca en el mundo de la bolsa es saber si el gráfico está alcista, está lateral o está bajista. Y realmente solo con esa información ya uno puede hacer dinero en el mundo de la bolsa. Claro, hay 200.000 matices por el medio, pero es cierto que lo que todos buscamos cuando estamos en la bolsa es saber si está en una tendencia alcista, lateral o bajista. Que esto, como digo, se puede saber muy fácilmente. El problema no es saber si estás alcista, lateral o bajista. El problema es saber si estás al final o al inicio de esa tendencia. Es decir, si yo voy en una tendencia alcista, con este indicador que yo voy a mostrar podéis saberlo de un solo vistazo. Pero claro, nadie me dice que esto vaya a continuar, porque aquí puede ser el punto de inflexión para que haya un cambio de esa tendencia. Entonces, en el mundo de la bolsa lo importante no es saber en qué tendencia estoy, sino identificar cuándo se está acabando esa tendencia y cuándo se puede poner lateral para empezar otra tendencia bajista, que ese es el gran kit de la cuestión. Y este indicador nos ayuda muchísimo a recibir esta información, ¿vale? Pero bueno, para entenderlo, vamos a hacerlo con un ejemplo. Bueno, primero voy a mostrar los tipos más conocidos. En el mundo de la bolsa tenemos tres tipos principales, que son la media simple. No voy a poner las fórmulas de cada una de ellas porque las podéis encontrar por internet. Si alguien tiene interés porque le gusta el tema de los números y las matemáticas, podéis entrar en internet y encontrar las fórmulas. Simplemente poner medias móviles simples fórmula en San Google y entonces encontraréis la fórmula. A mí no me interesa explicar las fórmulas, sino explicar un poco en qué consiste. La media móvil simple es una media aritmética tal cual, es decir, media aritmética donde todos los valores tienen el mismo peso. Hago esa media aritmética, eso me da un punto, como he dicho antes, y luego de otro conjunto de valores y después otro y otro y otro y otro y otro y luego simplemente los uno, ¿vale? Entonces es una media aritmética simple de esos valores. La siguiente que tenemos es la ponderada, que su propia palabra lo dice, también es una media aritmética, pero aquí se le da más peso a los datos más recientes, es decir, hay un factor de ponderación que hace que los valores más recientes tengan más peso que los anteriores. Entonces, digamos que si la media simple va así y me indica un cambio, la media exponencial irá así
y me indicará antes el cambio, porque como le va dando más peso a los últimos datos, digamos que van a hacer que se reflejen los cambios de tendencia antes que la otra, que irá más retrasada y será un poco más lenta. Esa sería la diferencia entre una y otra principal si las viera en un mismo gráfico. Por último, para coger las principales, hay más, pero son las principales, es la exponencial. Que esta es una media ponderada, pero no es aritmética en este caso. Perdón, no es una media aritmética, sino es una media ponderada exponencialmente. A esta no solo se le da mayor peso a los más recientes, sino que también se tiene la secuencia histórica de precios. En cristiano, básicamente le doy más peso a los últimos datos, pero además voy calculando los nuevos en base a los últimos que ya vienen afectados por esa ponderación. ¿Vale? A diferencia de las otras que eran simplemente aritméticas, esta no. Esta, los últimos datos los pondero, los tengo muy en cuenta, pero además el siguiente lo calculo en base a la ponderación de ese último. En resumen, que la exponencial es todavía más rápida que las otras. Es decir, si yo tuviera que trabajar con las tres, la media simple vendría así, en un giro, la media exponencial indicaría antes el cambio del giro, perdón, la ponderada, y la media exponencial sería la más rápida de todas, la que indicaría antes el giro. Más o menos quedarían así, si yo dibujara las tres en un gráfico. Luego hay otras también, que son las suavizadas, las triangulares y la de series temporales, que ni vamos a comentarlas, simplemente para que conozcáis el nombre, por si alguna vez os las encontráis, que sepáis que hay más tipos y no simplemente estos. ¿Vale? Muy bien. No os preocupéis mucho por esta explicación, por esta parte teórica, porque realmente solo es que os suene. Si queréis más información podéis buscarlo en internet, pero a mí lo que me interesa es que entendáis especialmente la media simple. Voy a explicar la simple exponencial, pero especialmente la media simple, que es la que más vamos a usar después en los gráficos en tiempo real. Muy bien. Entonces, para que veáis un ejemplo simple. El precio de una barra de pan calculado o recogido esa serie de datos en 30 semanas. ¿Vale? Entonces, la semana 1 vale 0,43, semana 2 0,41, 0,45, 0,47, así sucesivamente. Me da toda esa serie de datos. Si yo esto lo representara en un gráfico, esta serie de datos numéricos, a ver si consigo abrir el gráfico. Ahí está. Si yo representara esa tabla de valores que os he enseñado de los precios de una barra de pan en 30 semanas, me quedaría este gráfico. Así tal cual. Simplemente es semana 1 este precio, semana 2 este precio. Y voy uniendo todos esos puntos, me daría este gráfico. ¿Vale? Ahora vamos a calcularle la media móvil simple de todos esos valores. ¿Cómo se calcula esto? Pues simplemente recojo la media móvil simple, en este caso, de 5, para hacer un ejemplo sencillo. Recojo los primeros 5 valores, a ellos le calculo la media aritmética y me lanza este dato. Después cojo los siguientes 5 valores, le calculo la media aritmética y me lanza este. Después cojo los siguientes 5 valores, me calcula su media y me lanza este. Y así sucesivamente. Voy arrastrando esos últimos 5 valores, me va dando una serie de datos. Obviamente al principio, como no hay información, no puede calculármelo. Y toda esta serie de datos sería mi media móvil de 5. Es decir, si yo lo pusiera en un gráfico, quedaría así. Es decir, esta línea naranja sería mi media móvil de 5 del gráfico del precio de las barras de pan. Si os dais cuenta, lo que hace una media móvil es suavizar. Todos estos dientes de sierra que me mostraba la otra quedan muy suavizados cuando yo le dibujo la media móvil. Si os dais cuenta, siempre va por detrás porque esta ya giró aquí y esta me indica que gira detrás, pero me suaviza. Es decir, de un vistazo tranquilamente puedo ver dónde está de una forma suavizada esa curva. Eso es lo que hace una media móvil. Seguimos adelante para entender un poquito más.
¿vale? Si yo calculara una media móvil de 10, aquí hay un error, perdón, aquí sería, esto no sería 5, sería una media móvil de 10, es el mismo caso que el anterior, pero en este caso cogeré 10 valores y me lanza un precio, 10 valores y me lanza otro precio, o sea, otra media. Esas las grafico todas, como hemos visto antes, y entonces me dibuja el siguiente gráfico. ¿Por qué he querido hacer la de 5 y la de 10? He querido hacer esto para que veáis que cuanto más pequeño es el periodo, más alta es la pendiente. Es decir, a medida que este valor va subiendo, la curva se va suavizando. ¿Lo veis? Es más lenta. El precio me indicó el giro aquí, la media me indicó el giro aquí de 5 y la media de 10 me indicó el giro aquí. Es decir, a medida que yo voy aumentando el periodo, la media se vuelve cada vez más lenta y más suavizada. Esto es muy útil luego a la hora de operar, porque a la hora de operar no es lo mismo que yo le ponga al gráfico una media de 5, que una media de 10, que una media de 20, que una media de 100. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tendrá un ruido diferente. Es decir, la media de 10, que es la roja, tiene mucho menos ruido que tiene la media naranja o que tiene el propio precio. Pero eso a veces es bueno porque de un vistazo me dicen qué tendencia estoy, pero quizá no es tan bueno porque va con retraso o me anuncia con retraso el cambio de esa tendencia. Entonces, ¿cuál es la mejor? No tiene nada que ver. Luego veremos que habrá unas que se ajusten más o menos a lo que estoy operando, pero sobre todo ahora mismo me interesa que conceptualmente o por fines didácticos entendáis que cuanto más lento es el periodo, más suavizada es la media y más lenta es con respecto al precio. ¿Vale? Como dice aquí, es una herramienta valiosísima, que ya lo he comentado yo, por 3 motivos. Primero, identificar la tendencia de un vistazo. Segundo, son zonas críticas, es decir, zonas donde el precio va a reaccionar, sí o sí. No siempre, pero en una probabilidad altísima, cuando yo tengo una media móvil y el precio me llegue a esa media móvil, es muy probable que se pare, me tontee y después o dispare o la cruce y vuelva a ella. Es decir, son zonas donde el precio muy probablemente va a volver a testear. Entonces son zonas que son importantes para vigilar. Y lo tercero, y por lo cual son muy útiles en el trading, es porque son variables, es decir, se van adaptando automáticamente. Como ellos se van actualizando en base al precio, al último precio que existe, son zonas dinámicas. Son zonas que se vienen conmigo y me van indicando. Y eso le da muchísimo valor en una operativa. Vale, ¿cómo se construyen estas? Hay varias formas de construir estas medias. Perdón, un segundo. Hay varias formas de construir estas medias. La primera de ellas es esa serie de datos que recogemos pueden ser datos de cierre. De hecho, normalmente se construyen con los datos de cierre, es decir, con el último precio que me ha dado ese gráfico. Pero yo puedo construir las medias móviles de varios datos, de las aperturas, de los máximos, de los mínimos, y luego fórmulas que hay máximos más mínimos entre 2, máximos más mínimos más cierre entre 3, etcétera, etcétera. Es decir, hay varias formas de poder calcular esa serie de datos. Es decir, os lo voy a mostrar para que lo entendáis en un gráfico. Aquí, por ejemplo, esto es un gráfico de euro-dólar en tiempo real. Cada una de estas velas que se llama, es decir, lo que está dentro del recuadro rojo se llama una vela. Esta vela tiene 4 datos que me arroja. El máximo, el mínimo, la apertura y el cierre. Máximo, mínimo, apertura
y cierre en este caso, porque la que está vacía es una vela alcista. Si cogemos el caso de esta, que está rellena, tendríamos el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre, es decir, al contrario de la otra. Cuando yo construyo aquí mis medias móviles de cierre, lo que me está cogiendo es solo este dato. Me está graficando esa media móvil solo cogiendo ese dato de cierre. Si yo construyo una media móvil de máximos, me cogerá el máximo y me cogerá el máximo y me construirá mi media móvil. Es decir, me la va construyendo de aquello que yo le digo. La más común y la que yo voy a enseñar hoy es la que está construida con datos de cierre. Pero para que lo sepáis, se puede construir y casi en cualquier plataforma de trading te permite construir esa media móvil con cualquiera de estas variables. Pero la más común y la más utilizada y la que voy a usar yo es la de datos de cierre. ¿Vale? Por ejemplo, para que veáis un ejemplo. En este gráfico he representado la media de 200 de máximos, de cierres, de mínimos, exponencial y ponderada. Cada una en su color. Si os dais cuenta, la de máximos va más arriba, la de cierre es la que va en medio, la de mínimos es la que va por abajo, la ponderada, si os dais cuenta, ¿veis? Es más sensible que la roja, que la simple, y la exponencial, perdón, la ponderada es más sensible que ninguna, y la exponencial también, que es la marrón que va por aquí. Es decir, con el mismo parámetro que 200, 200, 200 y 200, nos damos cuenta que según si la pongo de máximos, de mínimos, de cierre, exponencial o ponderada, la media la va a dibujar de una forma diferente. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor? Pues depende de la estrategia. Yo siempre trabajo con medias móviles simples, de cierre. Yo siempre trabajaría con esta versión, simple de cierre. No quiere decir que sea la mejor, simplemente es con la que yo trabajo hasta ahora y encuentro más estable y más fiable con un patrón que os voy a dar ahora. ¿Vale? Pros y contras de usar medias móviles. El pro, ya lo hemos visto, que nos muestra la tendencia de un vistazo. Otro pro, zonas críticas, ya lo hemos visto, es decir, son zonas de posibles soportes y resistencias. Son zonas donde el precio se va a acercar, donde el precio va a reaccionar. ¿Que va alcista o bajista? No lo sabemos, pero son zonas donde el precio sí va a reaccionar. Entonces es importante que las tengamos en cuenta. Siguiente cuestión, como hemos dicho, que se van actualizando automáticamente en el gráfico. No necesito yo ir dibujándolas. Automáticamente el gráfico las va cargando y las va dejando a mi vista para poder usarlas. Y son ideales para operar cuando hay tendencia. Son, yo creo que el mejor indicador para operar cuando hay tendencia. Esos son los pros. Ahora vamos a ver los contras. ¿Cuáles son los contras? Que en los mercados laterales me va a dar mucho follón. ¿Por qué? Porque como son buenos para tendencias, cuando entre el lateral lo que sucederá es que las medias móviles se quedarán más o menos planas y aquí veremos cómo el precio va arriba, perdón, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y me va mareando. Entonces si aquí me da una entrada de compra y aquí una entrada de venta, y aquí una entrada de compra y aquí una entrada de venta, al fin lo que estoy haciendo es palmar dinero continuamente. Entonces, perdón, las medias móviles, disculpad un segundo que quería salir de la herramienta de dibujar y yo os he cerrado la presentación. Vale, aquí está. Entonces, mercados laterales nos sirven. Segundo, determinar el periodo adecuado en la temporalidad adecuada es complicado, es decir, ¿qué media pongo? ¿La de 10, la de 20, la de 50, la de 200, la de 500? ¿En gráfico de qué? ¿De 5 minutos, de 15, de una hora de diario? Es decir, afinar cuál es la temporalidad, el periodo que yo tengo que ponerle a esa media en base al gráfico que estoy viendo, no es fácil y tengo que afinarlo. Otra contra que tengo es que siempre van detrás del precio. Como decíamos al principio, como son curvas suavizadas de una media aritmética, no se adelantan al precio. Al contrario, van por detrás del precio. Entonces no me van a anticipar nunca un cambio de tendencia. Lo que me van a decir o mostrar es el cambio de tendencia
una vez que ya ha ocurrido. Eso no quiere decir que no sean buenas o que no me aporten información, todo lo contrario, pero tengo que ser consciente de que no van a anunciarme el cambio de tendencia, sino que me lo van a mostrar una vez que ha sucedido ya. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos media de 200, el precio rompe la media, cataplum, vuelve a ella y se desploma hasta que nuevamente llega a la media. Una media simple de 200 periodos, 156 pips, que para aquellos que no conozcáis el mundo simplemente es un recorrido muy amplio. Ahí hay una muy buena entrada. Yo aquí, gracias a esta media móvil, pude ver que el mercado se ponía bajista y una vez que el precio se apoyó en esa media móvil, pues tuve todo este recorrido a la baja. Una muy buena entrada que me puede dar bastante dinero. Ojalá y fuera todo tan fácil, porque ahora os voy a mostrar el efecto contrario, en un mercado lateral. Yo estoy en un mercado lateral, tengo una media móvil y me da entrada alcista, entrada bajista, entrada alcista, entrada bajista, entrada alcista, entrada bajista, entrada alcista, entrada bajista. Y aquí me quita mucho del dinero que me había dado en el periodo anterior, que de hecho es el que venía por aquí. Entonces, mucho cuidado con las medias móviles cuando estamos en entornos de rango, en entornos laterales, porque no es la mejor herramienta para operar, por lo menos no de una forma simple, de una forma desnuda. Si la acompañamos con otras cosas o tenemos otros criterios añadidos a nuestro plan de trading, podremos filtrar bastante esto. Pero por sí, en mercados laterales nos puede hacer bastante pupa. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas más. Las formas más comunes de operar las medias móviles. Se puede operar una media móvil o varias medias móviles. Ahora veremos que se pueden combinar y cargar en el mismo gráfico varias medias móviles. Pues si operamos con una media móvil, normalmente la mayoría de veces se opera de la siguiente forma. Cuando el precio o la cotización, que es lo mismo, en nuestro caso el precio, cruza al alza o cruza a la baja, esa media móvil, entonces lo que hace es provocarme una entrada. Es decir, la señal de compra se produce cuando los precios cruzan al alza y se queda sobre ella. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que estamos en tendencia alcista. La otra opción, la contraria, es cuando el precio cruza a la baja y se queda, se mantiene por debajo de la media. Entonces entendemos que es tendencia bajista. Es decir, tendencia alcista cuando cruza y se mantiene, tendencia bajista cuando cruza y se mantiene. Esa sería la forma de operar con una media móvil, la más sencilla que existe hasta ahora en cuanto a medias móviles. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, esto se convierte en una operativa porque, como dice aquí, cuando el precio cruza la media móvil, por ejemplo hacia abajo, y se mantiene por abajo, me puede indicar que una tendencia bajista se está produciendo o que se está produciendo un cambio de esa alcista a esa bajista, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque cuando la tendencia no está bien definida, que es lo que dice aquí, me va dando señales falsas. Es decir, si la tendencia tarda en girar, como hemos visto, y se queda un poco en lateral, me puede dar señales falsas hasta que finalmente dispare. Pero obviamente esto me tiene que compensar todo este lateral, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, cuanto más corta sea la media móvil, más señales da. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el ejemplo de las barras de pan, se ajusta más al precio y antes me anuncia la tendencia. Pero también puede ser que al no ser una tendencia definida, me maree más, porque haga alza y baja, alza y baja, alza y baja. Otra forma de operar las medias móviles. Bueno, en contraposición a lo que he dicho, cuanto más larga sea la media móvil, más retrasada es. Es decir, no me da tantas señales falsas, pero puede ser que cuando me anuncie el cambio de tendencia ya
se haya desarrollado ese cambio y realmente yo llegué tarde a la fiesta. Entonces, dependiendo de si quiero ser más o menos conservador buscando ese giro, tendré que poner un periodo más largo o más corto, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las medias móviles siempre van por detrás anunciándonos el giro, no se adelantan a ese giro. Si decido poner una media más rápida, me lo anunciará antes, pero puede ser que me dé alguna señal falsa. Si la pongo más lenta, tardará más, pero será más fiable en mis señales. Muy bien. Tanto en un caso como en otro, cuando me rompa una media, como dice aquí, tiene que ser una rotura importante. Es decir, si yo tengo la media por aquí y me viene así, que me haga un poquito así, no es un buen rompimiento, no es una buena rotura, no es un buen corte de esa media. Tiene que hacer ¡paf! Y entonces que vuelva y se mantenga por encima de la media para anunciarme que ese cambio viene ya. Entonces tiene que ser significativo, no vale simplemente que me tontee en la media. La siguiente forma de operarla, ahora sí, es con dos medias móviles. Las dos medias móviles lo que hace es filtrarme un poquito más esos errores que pueden darme. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos medias móviles y normalmente se pone una más rápida y una más lenta, lo que hace es la más rápida me indica que ya está produciéndose ese giro de la tendencia, pero hasta que la más lenta no viene detrás y me acompaña, no tengo la confirmación. Entonces, la otra forma de operarlas es el cruce entre ellas. Es decir, yo tengo una media más rápida. Imaginemos la media de 5 que veíamos antes en lado de las barras de pan y una media más lenta, que es la media de 10. En el momento que se cruzan, yo puedo entender que se ha confirmado, de hecho sucede al revés. Sucede que primero está la lenta y después viene la rápida. En ese momento que se cruzan, yo puedo entender que hay una confirmación de que se está produciendo un giro de esa tendencia. Con lo cual yo puedo apostar al alza a partir de aquí, aun cuando todavía la media más lenta no haya girado del todo. Pero es una forma de filtrar un poco más. Entonces la señal de compra se produce cuando la media más rápida cruza al alza a la más lenta y la señal de venta se produce cuando la media más rápida cruza a la baja a la más lenta. ¿Vale? Pero tiene que quedarse ahí. O se queda abajo o se queda arriba, pero no puede estar tonteando en esa media. Es decir, media, media más lenta, media más rápida, el precio viene y se queda en esa zona. No puede volver a abrirse aquí. Entonces no me está anunciando ningún cruce al alza. Es decir, aunque me dé el cruce, perdón, no me está anunciando ninguna entrada al alza, aunque me esté mostrando el cruce. Entonces, la forma de operar con dos medias móviles es el cruce entre ellas o bien simplemente como filtro para quitar algunos de los posibles errores que me dé especialmente en entornos laterales. ¿Vale? Muy bien, seguimos avanzando. Me interesa avanzar porque quiero llegar al tema de la plataforma para que podáis verlo. Vale, simplemente lo que ya comentaba antes. Para considerar que es una tendencia alcista sostenida, el precio tiene que darse por encima de las dos medias. Para considerar que estamos en una buena tendencia bajista, el precio tiene que quedarse por debajo de las dos medias móviles. Así yo diría, estoy en tendencia alcista cuando el precio se me ha quedado por encima y estoy en tendencia bajista cuando el precio rompe y se queda por abajo. Algunos cruces importantes, y estos cruces están basados en algunos de los cruces que utilizan algunos de los gestoras que he conocido, son el cruce de 5 y de 15, de 15 y 30, de 5 y 20, para el corto plazo, de 30 y 70 o de 20 y 70 para el medio plazo, y de 70 y 200 o de 100 con el 200 también para el largo plazo. Por si queréis probarlos, cogéis vuestra plataforma, cargáis la media móvil de 70, por ejemplo, y cargáis la media móvil de 200, y cuando
entre ellas se produce ese cruce y el precio se mantiene encima, podemos decir que tenemos una tendencia alcista sostenida y viceversa, ¿vale? Entonces, simplemente como dato, corto plazo, medio plazo y largo plazo, 5-15, 15-30, 5-20, 30-70, 20-70 y 70-200. Como esto está grabado, si no os ha dado tiempo a tomar nota, lo miráis en el canal de YouTube y lo probáis. Cogéis la referencia de las medias y después lo podéis probar en vuestra plataforma para ver cómo funciona, ¿vale? Antes hemos hablado de zonas críticas, es decir, donde o que las medias móviles eran útiles porque también nos servían de zonas críticas donde el precio se apoyaba, donde el precio llegaba, ¿vale? Esas zonas críticas, si las afirmamos un poco más, las vamos a llamar zonas de soporte y resistencia. Zona de soporte es cuando el precio viene por arriba y apoya. Zona de resistencia es cuando el precio viene por abajo y choca, ¿vale? Digamos que la resistencia es el techo y el soporte es el suelo. Entonces las medias móviles sirven como zona de soporte y de resistencia naturales, es decir, que va creando el precio a través de su movimiento. Y aquí hay un matiz en todo esto, y es sobre todo este de aquí abajo, que quiero resaltar. Son zonas, no son puntos. No queremos que llegue al... Me queremos, pero no siempre lo va a hacer, que llegue al pipi, vuelva al toque perfecto y retroceda, porque muy pocas veces va a suceder eso. Normalmente son zonas donde el precio llega y tontea y pasa un poco y vuelve a tontear y luego ya se decide o ir hacia arriba o ir hacia abajo. Pero no son puntos exactos, son zonas. Entonces no debo darla por mala si el precio la ha tocado un poco y después se ha vuelto arriba, porque sigue siendo un buen punto aunque la haya perforado. Otra cosa es que la rompa, se vaya y la rompa ya mucho, eso es diferente. Pero si se queda jugando en esa zona, todavía me sería válida, ¿vale? Entonces, las medias móviles bien ajustadas en cuanto a periodo y temporalidad son buenas y grandes compañeras de viaje, porque me da mucha información de un solo vistazo de dónde está el precio y sobre todo hacia dónde va el precio. Estas zonas críticas que yo decía, al final lo que buscamos es que nos den ese 50 más 1. ¿Qué es esto de 50 más 1? Lo de 50 más 1 es que el mercado es muy caprichoso, es decir, el mercado, la bolsa es muy caprichosa, hace lo que quiere y cuando quiere. A veces incluso ni siquiera respeta los datos fundamentales, los datos de empresas o los datos macroeconómicos. El mercado hace lo que le da la real y absoluta gana. Pero para poder operar y sacar algo de dinero en un ambiente de incertidumbre como puede ser el mercado, necesitamos que la probabilidad esté de nuestro lado. La probabilidad no solo la ponemos de nuestro lado con herramientas como las medias móviles, porque las medias móviles nos dan esa información, es decir, nos dan esas zonas críticas donde el precio puede rebotar o donde el precio puede frenar, y entonces ahí es donde tenemos ese 50 más 1 de probabilidad. Es decir, donde nos pone de nuestro lado la información que necesitamos para saber potencialmente dónde puede girar el mercado. Eso nos da una ventana de oportunidad que nosotros podemos aprovechar. Entonces, 50 más 1 quiere decir que es el porcentaje de probabilidad que nosotros tenemos cuando llega a una zona y la trabaja. Como el precio es totalmente caprichoso y podría hacer esto, si yo no tuviera ninguna referencia, el hecho de poder tener una referencia me da ese 1 que yo necesito, que si puedo aprovechar, que si sé aprovechar, puedo sacarle mucho jugo. ¿Quiere decir que mi sistema solo tiene un 51% de probabilidad de acierto? No. Quiere decir que en un entorno de incertidumbre y totalmente aleatorio como es el mercado, encontramos una herramienta que nos pone la probabilidad de nuestro lado. Porque si el trading tiene algo, es que es un juego de probabilidades, no es un juego de certezas. Aquí no hay santo grial, no hay bola mágica, no hay el super gurú que va a adivinar la tendencia, no existe. Nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Entonces yo juego con herramientas que me dan una probabilidad para ponerla de mi lado. Y eso es lo que hacen las medias móviles. Ayudarme a encontrar esa probabilidad. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el periodo correcto para mis medias móviles? Como hemos dicho que hay que saberlo y ajustarlo, y que si es muy rápido puede ser muy agresivo, si es muy lento puede ser demasiado conservador. ¿Cómo encuentro yo un equilibrio? ¿Cuál puede ser
mi punto más óptimo. Bueno, pues nosotros después de muchísimos años y con la gran e inestimable ayuda de una persona a la que aprecio muchísimo, que se llama Fernando de la Rosa, nosotros llegamos a la conclusión de que las medias móviles simples que usan números de Fibonacci, es decir, números de esta serie, de esta sucesión matemática, son medias que se ajustan más al movimiento del mercado. Hay un vídeo por ahí en YouTube que os invito a que lo veáis, que se llama La serie de Fibonacci, que es un vídeo de 4 o 5 minutos que es súper interesante, que me muestra qué son esos números de Fibonacci y cómo se encuentran esas proporciones en la naturaleza, en cualquier cosa que está en la naturaleza. Entonces es interesante cuando nosotros ponemos, y aunque parezca una chorrada esto que estoy diciendo, pero lo he comprobado durante más de 5 años, simples con números de Fibonacci van a ajustarse al precio y van a marcarme esas zonas de las que hablábamos con una precisión ridícula. Entonces, ¿qué es número de Fibonacci? Vale, es una sucesión matemática, los que sabéis un poco la conoceréis, los que no, lo explico enseguida. Es básicamente una sucesión que se forma sumando los dos últimos números. Por ejemplo, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 13, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21, 55, 55 más 34, 89, es decir, siempre cojo el último más el anterior y me da el siguiente, el último más el anterior y me da el siguiente. Así sucesivamente. Esto puede ir subiendo, esto va a 610, después va a 1597, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esta sucesión puede ser tan grande como yo quiera. Pero poniendo franjas de Fibonacci o periodos de Fibonacci en las medias móviles, los mercados funcionan muy, muy bien. Pero claro, entre todas estas, ¿cuál elijo? Bueno, os voy a dar un patrón que me dio a mí este analista, Fernando de la Rosa, que me ayudó muchísimo a encontrar un equilibrio. ¿Qué son estos? Para el corto plazo, media de 34 periodos. Para el medio plazo, media de 89 periodos. Para el largo plazo, de 23. Perdón, de 233 periodos. ¿Vale? Disculpad que se me ha ido. Ahí está. Muy bien, entonces, basados en número de Fibonacci, hemos dicho que tengo de todos esos números, he seleccionado estos tres, que me van a indicar que si el precio está por encima, en el corto plazo es alcista, si está por encima de esta, en el medio plazo es alcista, si está por encima de esta, en el medio plazo, en el largo plazo es alcista, y viceversa, si está por debajo, es bajista. Esta es un poco la referencia que vamos a tomar para nuestro análisis de mercado. Ahora, con esto vamos a hacer una operativa. Os voy a enseñar una operativa muy sencilla para que veáis de qué forma esto se puede aplicar en los mercados y en tiempo real. Primero, ¿qué tengo que ver? Bueno, primero a mi gráfico le voy a dibujar una media de 233, que además voy a hacer que dibuje la media de color rojo cuando sea bajista y de color verde cuando sea alcista, ¿vale? Entonces vamos a ir a la plataforma, que la tengo aquí. Y aquí la tenemos. A ver, un segundo. Aquí está. ¿Vale? Nosotros ya hemos dibujado una media móvil, que es esta raya que va aquí. Lo que está verde, la línea verde, es el precio. Y nosotros, esto es un gráfico de euro-dólar de 15 minutos, pero podemos aplicarlo a cualquier temporalidad que queráis. Esto se va a recalcular, ¿vale? Para poder añadir la media móvil, simplemente, si es la plataforma MetaTrader la que usáis, pues os venid aquí, a este botón que hay una F y un más, elegir Moving Average, que es en inglés, media móvil, y entonces aquí le seleccionáis el periodo que queréis y el método simple. Pero en cualquier plataforma es el indicador más sencillo y más básico que existe en el mundo de la bolsa.
Entonces, cualquier plataforma que uséis os va a dar esta información. Así que no os preocupéis si no trabajáis con esta plataforma, porque con cualquier plataforma tendréis este indicador casi seguro. Muy bien, entonces dibujo mi media de 233, le digo que se ponga roja abajo y verde cuando está subiendo. ¿Para qué? Para que de un vistazo yo pueda ver que mi precio está alcista o bajista. Hemos dicho que la 233 era la de más largo plazo. Yo puedo añadir las otras dos. Si yo pongo solo la 233, que con la que vamos a trabajar, yo puedo ver que efectivamente cuando el precio está por abajo de la media, el mercado es principalmente bajista. Cuando el precio está por encima de la media, es principalmente alcista. Por debajo de la media, bajista. Por encima de la media, alcista. Vamos viendo que normalmente se cumple. Obviamente hay momentos en los que falla. Aquí te dice que estás alcista y luego ¡puff!, te da la vuelta porque la media móvil anuncia el giro con retraso. Recordad esto que lo hemos visto antes. Pero de entrada podemos ver que funciona bastante bien. ¿Veis? Cuando el precio está por abajo es bajista, cuando el precio está por arriba es en tornos alcistas. ¿Veis? Alcista aquí. Bajista, bajista, alcista y alcista. Esa es la media móvil de 233. Entonces, ese es el primer indicador que hemos puesto. Segundo, lo que vamos a hacer es identificar que cuando el precio cruza la media, es decir, si la media está roja, vamos a ver si lo hago bien. La media está roja en este trozo y verde en este trozo. ¿Vale? Y vamos a dibujar el precio en azul. Entonces, una vez que el precio cruza la media en dirección y color deseado, es decir, el precio viene por aquí, cruza la media hacia abajo y además la tendencia de la media está hacia abajo, es decir, que es roja, esperamos que rebase el último máximo mínimo de nuestra secuencia. Imaginemos que nuestra secuencia viene así, lo rompe, pero además este punto es más bajo que este. Una vez que vuelva a la media, es decir, vuelve a la media, ahí le vamos a meter una venta. Una vez que vuelva a la media, entramos en la dirección que indica la media, en este caso bajista. Ahí apostaríamos a una continuidad, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿Vale? Repito. Tengo media roja, media verde, el precio viene trabajando así, ¡pum!, me rompe la media. Además, este es un punto más bajo que este, que es la secuencia que me va haciendo el precio. Cuando vuelva nuevamente a la media, le voy a meter bajista para intentar aprovechar esa continuidad que puede tener. Esa es la estrategia que vamos a comprobar en el gráfico. Hay algunas reglas. La primera, no operamos al primer toque. Es decir, nada más tocar la media, no operamos. Esperamos que cruce la media y vuelva a ella. Segundo, no operamos en sentido del color opuesto. Es decir, si la media está roja, yo no voy a operar alcista. Y si la media está verde, no voy a operar bajista. Tengo que respetar siempre el color de la media. En este caso, en la tendencia, porque el color es para que visualmente sea más fácil interpretarlo, pero realmente lo que estamos haciendo aquí es ver la tendencia que está teniendo. ¿Vale? Entonces, la condición indispensable es solo vamos a operar alcistas por encima de la media de 233 y solo vamos a operar bajistas por debajo de la media de 233. Ese es el criterio que vamos a seguir. Volvemos a nuestra plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí donde hay un cambio. Si veis, aquí en este punto de inflexión hay un cambio entre alcista y bajista. ¿Vale? Primera regla. El precio tiene que cruzar a baja la media. Vale, ¿dónde cruza la baja la media? Aquí. Pero la media está verde, con lo cual no me vale. Seguimos mirando. ¿Dónde vuelve a cruzarlo a la baja? Aquí lo cruza la baja
y la media está roja. Genial. Pero mi secuencia de movimiento está siendo esta. En esta entrada, esa es la secuencia del movimiento. En esta entrada que me está dando aquí, en este puntito, ¿ha superado este mínimo? No. Entonces no me vale esa entrada, no hago nada. Me espero. Vuelve a romper la media, lo rompe aquí. Pero ¿aquí supera este mínimo? Sí, porque viene hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. De hecho sigue, 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 sigue. Ahí estoy entrando. No, ahí no hago nada. Pero ya han cumplido las dos reglas. Primera, me cruza a la baja estando en rojo. Segunda regla, ha roto el mínimo anterior. Entonces, ¿ahora qué hacía? Tercer punto era cuando llegue de nuevo a la media, entonces puedo chutarle bajista. Aquí tenemos nuevamente llega a la media, entonces aquí puedo hacer una entrada bajista. En este caso, la entrada bajista sí me acompaña y me da un buen tirón. Buscamos otro escenario. Seguimos, aquí mismo. Vuelve a la media. Bien. ¿Hago algo? No. Bueno, esa es la entrada que he hecho. Perdón, esta es... Hemos dicho... A ver, un segundo. Hemos dicho que esta era el primer toque, esta era la entrada que me acompañaba. Vale, aquí. Vuelve a llegar a la media. Regla, ¿está por debajo? ¿Está rojo? Sí. ¿Está por debajo? Sí. ¿Ha roto el último mínimo de mi secuencia de movimiento que era esa? Sí, lo ha roto. Está por debajo de mi secuencia de movimiento. Perfecto. Este está por debajo de este. Entonces, cuando vuelve, entrada. Le vuelvo a meter. Y me vuelve a acompañar en esa entrada. Vamos a analizar otro caso. Ahora vamos a encontrarnos un alcista. Rompe la media hacia arriba. ¡Pum! Voy a hacerle otro color que lo podamos ver. Rompe la media hacia arriba. Pero está roja. No hago nada. No hay ninguna otra rotura a la media. Por arriba, rompe hacia abajo. Pero está verde. No me vale. Tiene que romper hacia abajo y que esté roja. Seguimos analizando. Cojo otro. Aquí hay otra rotura. Rompe hacia arriba. Está rojo. No me vale. Rompe hacia abajo. Bien, esa me gusta. Porque además está roja. Rompe hacia abajo y está roja. Primera regla, la cumple. Segunda regla, la secuencia de movimiento. La secuencia de movimiento venía por aquí. El último mínimo que tiene que romper es este. ¿Esta rotura rompe este movimiento? No lo rompe, no me vale, no hago nada. Sigo analizando. Siguiente rotura. ¡Pum! Rompe el alza, es rojo, no me vale, no hago nada. Siguiente rotura, a la baja, pero es verde, no me vale, no hago nada. Siguiente rotura, al alza, bien, me gusta. Primera regla, cubierta. Segunda regla, secuencia de movimiento. Secuencia de movimiento, si os dais cuenta, viene así. ¿Me ha roto este máximo? No me lo ha roto esta rotura, entonces no me vale, no hago nada. Siguiente rotura, esta. Vamos a comprobarlo. Primero, sí que funciona. Segundo, ¿rompe secuencia? Sí, se viene hasta arriba y rompe ese máximo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Esperarlo. Una vez que vuelva a la media, le meto alcista y me acompaña ese giro alcista. ¿Vale? Entonces, como veis, las medias móviles no son mágicas. Simplemente me están dando información, en este caso de una forma visual y sencilla, de los giros que está teniendo la tendencia. Pero tengo que poner algún filtro más para operarlo. Yo he puesto dos reglas. Una, que la rotura acompañara con el color de la media. Dos, que hubiera roto mi secuencia de movimiento anterior. Si yo solo te dijera compra y vende o dijera compra y vende en las medias, muy posiblemente estaréis perdiendo dinero, porque si nosotros nos fijamos, aquí compras, esa te sale bien. Aquí vendes, esa te sale mal. Aquí compras, te sale bien, pero aquí vendes y te sale mal. Aquí vendes y te sale mal. Y aquí compras y te sale bien. Aquí vendes, te sale bien, pero aquí compras y te sale mal.
Es decir, si yo solo fuera comprando y vendiendo, cuando coge tendencia, como hemos dicho antes, es súper bonito. Porque fijaos, aquí coge tendencia y toda esta caída nos la comemos entera, súper bien. Pero cuando hay un entorno lateral, como puede ser este, es arriba, abajo, arriba y abajo. Y arriba y abajo y arriba y abajo. Y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es decir, en esos entornos laterales nos va a quitar todo el dinero que haya podido darnos en el entorno anterior de tendencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como veis, las medias móviles son súper interesantes para operarlas porque te dan una información valiosísima, son muy sencillas de configurar, son adaptables a cualquier plataforma, pero necesito ponerle algún filtro más. Yo en este caso le he puesto 2 filtros más para que esa información que me da sea una información que yo pueda usar y no simplemente una información que quiera operar a ciegas sin interpretar, porque no es así, no funciona. Entonces son muy útiles, son muy buenas, pero tengo que filtrarlas con algo más. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro webinario sobre las medias móviles. Para mí fue, como os comenté, el primer indicador que conocí, fue el que más usé hasta que pensé que tenía que buscar el santo grial y me dediqué a buscar sistemas mágicos e indicadores hipermegasónicos y me di cuenta que no servía absolutamente para nada. Que volver a la fuente, volver a la base de las medias móviles y los gráficos limpios es una de las herramientas más potentes que tenemos para operar. Entonces yo os invito a que, aunque este seminario solo ha sido un pequeño esbozo por encima de qué son las medias móviles, que investiguéis acerca de esto, porque es una herramienta muy útil que os puede servir muchísimo. Operéis lo que operéis, sean índices, sean acciones, sean materias primas, sean divisas, sea lo que sea. Se puede ajustar a cualquier indicador y recordar lo de los números de Fibonacci. Ir probando combinaciones de números de Fibonacci y alucinaréis de la precisión que tienen estas medias del número de Fibonacci. Simplemente anunciar que el siguiente webinario lo tendrá Rubén López, será el próximo de jueves 30 a las 7 a las 19:30. Y vamos a seguir con la segunda parte de análisis técnico y en este caso vamos a ver otro indicador que es el MACD, que es otro de los indicadores sencillos que normalmente siempre se conocen al principio y suelen ser de los más fiables que hay o más usados y si lo sabes interpretar de los más fiables que hay en el mercado. Y nuevamente muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que no os haya liado mucho, especialmente al principio, con el tema de cómo se calculan las medias móviles y de esas tablas de datos, pero simplemente necesitaba que entendierais que es un indicador sencillo que me suaviza una curva de precios, para que luego cuando llega al gráfico sepáis interpretar qué es lo que estáis viendo. Simplemente recordad que nuestros datos de contacto son estos, que os dejamos en la parte. Nuestro afán y nuestra ilusión y nuestra lucha es intentar contar qué nos hubiera gustado saber cuando nosotros empezamos, porque si alguien puede ahorrarse algún pescozón o algún tropezón o alguna pérdida de capital, aunque sea poca, merecerá la pena. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos y simplemente, pues si os ha gustado, compartir nuestras entradas, nuestros vídeos y todo el esfuerzo que estamos haciendo para que cuanto más gente se pueda beneficiar, pues mejor. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena tarde.